Hola nuevamente, estamos en la unidad 4 que son funciones trascendentales 1. Estamos en la lección 2, funciones y ecuaciones exponenciales. Estamos en la sección 2.2 que son funciones exponenciales simétricas. La gráfica, el problema inicial dice grafica las siguientes funciones en un mismo plano cartesiano. Literal A, f1 de x es igual a 3 elevado a la x, f2 de x es igual a 3 a la menos x, y el literal C, f de 3 de x igual a menos 3 elevado a la x. Nos pide comparar las coordenadas en x de los puntos de f1 de x y f2 de x, que tienen la misma coordenada en y. También nos pide comparar la coordenada en y de los puntos de f de 1 de x y f3 de x, que tienen la misma coordenada en x. Entonces vamos a iniciar. Tenemos la primera ecuación y lo que vamos a hacer es sustituir los valores de x por los valores que nos dan en la tabla. Entonces tenemos que es igual a tener 3 elevado a la x, y en vez de la x vamos a escribir el exponente menos 2. Como este es 3 elevado a un exponente negativo, entonces lo vamos a pasar a fracción y tenemos 1 sobre 3 elevado al cuadrado. Lo que hicimos es cambiar el exponente negativo a exponente positivo, poniéndolo como un número fraccionario. Entonces eso nos da como resultado un noveno. Ahora hacemos lo mismo con el valor de x, que es menos 1. Entonces sustituimos y nos queda 3 a la menos 1. Eso es igual a 1 sobre 3 a la 1 positivo. Y tenemos que eso es igual a 1/3. Ahora vamos con el 0. 3x es igual a tener 3 elevado a la 0. Y 3 elevado a la 0 es igual a tener 1. Ahora hacemos lo mismo con el valor 1 para las x. Y tenemos 3 elevado a la 1 y 3 elevado a la 1 es igual a 3. Ahora con el valor 2 y tenemos 3 elevado al cuadrado y 3 al cuadrado es igual a 9. Entonces ya tenemos los valores. Ahora vamos con el literal b, que es f2 de x es igual a 3 a la menos x. Hacemos el mismo cuadro, los mismos valores para las x y empezamos a sustituir. En vez de la x escribimos 3 menos de la función, y entre paréntesis vamos a poner el valor de la x porque es negativo, porque es menos 2. Entonces multiplicando los signos nos queda que es 3 elevado al cuadrado, y 3 elevado al cuadrado es 9. Ahora vamos con el menos 1, tenemos 3 elevado a la menos x, entonces nos queda 3 menos por menos 1, y luego nos da 3 elevado a la 1 positivo, y eso es igual a tener 3. Ahora 3 elevado a la menos x es igual a tener 3 elevado a la menos 0. El 0 no es necesario ponerle signo, así que es como tener 3 elevado a la 0, y 3 elevado a la 0 es igual a 1. Ahora tenemos 3 elevado a la menos x. Como el número que estamos sustituyendo es positivo, ya no lo ponemos entre paréntesis y tenemos 3 elevado a la menos 1. Y 3 elevado a la menos 1 es igual a tener 1/3. Ahora tenemos 3 elevado a la menos x, eso es igual a 3 elevado a la menos 2, eso es igual a tener 1 sobre 3 elevado al cuadrado, porque pasamos el 3 hacia abajo en una fracción y le cambiamos el signo al exponente, y eso es igual a tener un noveno. Ahora vamos con el literal c. Hacemos el mismo procedimiento, ahora la función es menos 3 elevado a la x. Entonces tenemos menos 3 elevado a la menos 2, entonces nos da menos 1 sobre 3 al cuadrado, y eso es igual a tener menos un noveno. Ahora vamos con el menos 1. Tenemos menos 3 elevado a la menos 1 es igual a menos 1 sobre 3 elevado a la 1 positivo, y eso es igual a tener menos 1/3. Ahora tenemos menos 3 elevado a la x. Cuando la x vale 0, tenemos menos 3 a la 0, y 3 a la 0 es igual a 1, así que nos queda menos 1. Ahora menos 3 elevado a la x, y sustituimos la x por el 1. Tenemos menos 3 a la 1, quitándole el exponente solo nos queda el menos 3. Ahora menos 3 elevado a la x, sustituimos la x por el 2, así que nos queda que es menos 3 al cuadrado, y menos 3 elevado al cuadrado es igual a tener menos 9. Recordemos que aquí el signo menos no es lo mismo que tener
esta expresión. Aquí en esta expresión estamos diciendo que menos 1 está elevado al cuadrado. En las expresiones que tenemos aquí adentro, decimos menos 3 elevado al cuadrado. Significa que es el 3 el que hay que elevar al cuadrado y hay que poner el mismo signo. A diferencia de acá. Acá nos dice de que al menos 1 lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces, por lo tanto, aquí se aplica que es igual a tener 1 positivo. Es diferente. Por esa razón. Hay que tener cuidado en eso para no equivocarnos. Vale, continuando. Entonces, vamos a continuar y ya tenemos todos los valores. Como hemos visto, hemos resuelto la primera parte y vamos a graficarlos. Vamos a irnos a la herramienta de GeoGebra, que es la graficadora. Y en la entrada vamos a escribir la función f y tendríamos f1 de x es igual a 3 elevado a la x. Y vemos que nos sale la primera función. Ahora vamos a hacer el f2 de x igual a 3 elevado a la menos x. Y ahí tenemos la otra función. Y por último, el f3 de x. El f3 de x va a ser igual a tener menos 3 elevado a la x. Y ahí tenemos la función en color negro. Ya tenemos nuestras tres funciones. Si se fijan, quedan en sentido opuesto y otra en sentido contrario. Así que ahí tenemos nuestras funciones. Bueno, ya graficamos. Ahora vamos a continuar con nuestro ejercicio. En el numeral 2 nos pide que comparemos los puntos de la f1 de x igual a 3 elevado a la x con los puntos de la f2 de x igual a 3 a la menos x. Entonces vamos a empezar a compararlos. Tenemos menos 2, un noveno, que es uno de los valores que nos dio en la parte anterior. Entonces lo vamos a comparar con este, donde la y es igual a la y. La x no es igual a la x, solo estamos comparando los puntos en y. La y es igual el resultado de y. Ahora tenemos acá que es menos 1 un tercio y en el que es igual el punto es en 1, un tercio. Fijémonos, la x son contrarios, pero la y tienen el mismo valor. Tenemos 0,1 y aquí tenemos 0,1. En este coinciden. 1,3 y tenemos menos 1,3. Tenemos 2,9 y aquí tenemos menos 2,9. Si se fijan, las x son contrarias, pero las y son iguales. Solamente en el punto en 0 es que coinciden y ambas son la misma. De ahí en las demás son contrarias. Y eso lo podemos ver acá. Esta anaranjada es la F1. ¿Ve? Esta es la F1. Y esta es la F2. Por lo tanto, podemos ver que son simétricas en el eje de las Y. ¿Por qué? Porque al doblarse el papel, esta parte coincide con esta parte de abajo. Y esta parte coincide con esta parte de acá. Al hacer un doblez justo en el eje de las Y. Entonces, el único punto donde coinciden, como lo podemos ver en la gráfica, es aquí. Y ese punto es 0,1. Tenemos resuelto. Y ahí tenemos nuestro eje de simetría. Nuestro eje de simetría es el eje de las Y. Allí donde se corta. Lo cortamos con tijera
y lo ponemos uno encima de otro y van a coincidir todos los puntos. Vamos a la parte número 3 y en esta parte vamos a comparar el f1 de x igual a 3 elevado a la x con el f3 de x igual a menos 3 elevado a la x. Y en esta vamos a ver en qué puntos, en qué valores coincide y en qué valores no coincide. Entonces tenemos menos 2 y nos da un noveno. Si tenemos menos 2, en el otro nos da menos un noveno. Fíjense que la x es la que coincide y la y es la que es contraria. Entonces tenemos menos 1 un tercio y tenemos menos 1 menos un tercio. O sea que cambia el signo. Luego tenemos 0,1 y tenemos 0, menos 1. O sea que coincide el valor de las x, pero el valor de la y es el contrario. Tenemos 1,1 tercio, entonces significa que el otro va a ser 1, menos 3. Tenemos 2,9 y en el otro va a ser 2, menos 9. Entonces vemos que en el eje de en los valores que toma la x coincide, pero en los valores que toma la y es el contrario. Ahora tenemos nuestra gráfica y podemos ver que la línea anaranjada es el F1 y la línea negra es el F2. Salen contrarias, pero tienen ambas un eje de simetría. El eje de simetría es el eje de las X. ¿Qué significa? Que si doblamos el papel de abajo hacia arriba, todos los puntos van a coincidir. Conclusión. Las funciones y igual elevado a la x y y igual a la menos x son simétricas con respecto al eje y. Para graficar y igual a la x, se cambia el signo de las coordenadas en x de los puntos de la gráfica de y igual a la x. Las funciones y igual a la x y y igual a menos a la x son simétricas respecto al eje x. Entonces, para graficar y igual menos a la x, se cambia el signo de la coordenada en y de los puntos de la gráfica de y igual a la x. Las funciones y igual a la menos x y y igual menos a la menos x son simétricas respecto al eje x. Para graficar y igual a menos a la menos x, se cambia el signo a la coordenada en y de los puntos de la gráfica de y igual a la menos x. Nos dan un ejemplo y en este ejemplo nos dice grafica la función y4 de x igual a menos 3 elevado a la menos x. Entonces lo que vamos a hacer es tener los puntos de la función f2, que sería la simétrica a esa función por la definición que vimos anteriormente y la conclusión. Entonces tenemos los valores 2,1 noveno. Entonces lo que hacemos es cambiarle el signo a la y. Entonces tenemos menos 1 noveno. Tenemos 1 un tercio, entonces tenemos nosotros 1, menos un tercio. Tenemos 0,1, entonces cambiamos a 0, menos 1. Tenemos menos 1,3, entonces tenemos menos 1, menos 3. Tenemos menos 2,9, entonces lo cambiamos a menos 2, menos 9. Y de esa forma podemos graficar. Ahora vamos a hacer el gráfico. Nos vamos a la graficadora. Escribimos la función f de x igual a tener 3 elevado a la menos x. Y ahí tenemos la función f2. Se me olvidó ponerle el 2 a la f, así que lo vamos a poner haciendo clic encima y vamos a poner el 2. Ahora vamos a graficar el f3. El f4 de x igual a menos 3 elevado a la menos x. Y como vemos, la simetría coincide. Las x valen lo mismo, pero las y son contrarias. De esa forma podemos comprobar que lo que hemos hecho está bien. Bueno, espero que les haya servido
la explicación de este día y nos vemos en la próxima.